la potencia siguiente. Es necesario que repasemos Daniel 11, 29 al 39. Hay algunos versículos por demás interesantes, como lo son el versículo 29, que hace referencia al poder que va a continuar. Debemos recordar que después de Grecia continuaba Roma, y la primera fase de Roma es la fase de la Roma pagana, pero la siguiente es la que describe el capítulo 11 en los versículos 29 al 39, que es la Roma papal. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, acuérdense que en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 precisamente hablamos del poderío que realiza, del poder que tiene el cuerno pequeño y de las acciones que realiza el cuerno pequeño. Ahora, aquí también en estos versículos 29 al 39 encontramos 5 prácticas perpetradas por este rey que simboliza al cuerno pequeño. Ahora, observemos lo siguiente. En el texto o en el versículo 29 encontramos y dice: no será la postrera venida como la primera. Es decir, aunque el imperio o la Roma papal hereda algunas características de la Roma pagana, es muy diferente en algunos aspectos. Y entonces observemos las prácticas perpetradas por este rey. En especial, estas prácticas están dirigidas o están atacando principalmente a Dios y a su pueblo. Observemos que son 5. Primero, en el versículo 30 dice que se enojará contra el pacto santo. Y esto, aquí hacemos referencia al pacto santo como al plan de salvación. Ahora, este punto es bien interesante, mis queridos hermanos, porque el cuerno pequeño ataca el plan de salvación. Nosotros creemos que por gracia somos salvos. Nosotros creemos que el sacrificio de Jesús es más que suficiente para ser salvos, que no necesitamos realizar ninguna penitencia, no necesitamos hacer nada extra para encontrar la salvación. Sin embargo, el poderío, el cuerno pequeño, agrega acciones al plan de salvación. Lo siguiente, la segunda práctica que ataca el cuerno pequeño es la obra de intercesión de Cristo. En el versículo 31 dice: profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Acuérdense que en Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Ahora, esto lo interpretamos como un ataque definitivamente a el rol, a la obra que Cristo realiza en el santuario celestial. Es decir, Cristo es nuestro intercesor. Usted y yo no necesitamos un hombre, un ser humano para que interceda en nuestro favor. Sin embargo, la obra del cuerno pequeño pues es presentar un intermediario entre Cristo y el ser humano. Pero no hay un intermediario. El único intermediario entre el hombre y Dios es Jesucristo hombre. Él es el único. No necesitamos algún otro intercesor. Únicamente Cristo, de acuerdo a la Biblia, es nuestro intercesor. En tercer lugar, encontramos que el cuerno pequeño o la Roma papal va a realizar actos de apostasía y rebelión. Entonces, al igual que Daniel 8:13, encontramos precisamente eso. Habla de que este poder pondría abominación desoladora en el templo de Dios. Entonces, la acción número 4 es que este poder
al igual que en Daniel 7:25 y Daniel 8:10, este poder, dice en Daniel, por ejemplo, 8:10 y 7:25, que iba a derribar parte del ejército y algunas estrellas y que las iba a pisar. Ahora, en Daniel 11:35 encontramos que dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Es decir, este poder, al igual que en Daniel 7 y Daniel 8, también persigue al pueblo de Dios. Y lo persigue precisamente para destruirlos, porque este pueblo está decidiendo ser fiel a Dios, está decidiendo guardar los mandamientos de Dios, está decidiendo mantenerse leal a la Escritura, está decidiendo seguir únicamente a Jesucristo, aceptando el plan de salvación, aceptando su obra intercesora en su favor y, por supuesto, no adhiriéndose a la apostasía que este poder realiza. Y finalmente, la última acción que realiza este poder, como lo vemos en Daniel 7:8 y Daniel 7:25, también el cuerno pequeño hace grandes cosas, incluso contra Dios. Eso es lo que dice Daniel 11:36, haciendo referencia a los otros versículos también ya mencionados. Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, este poder en realidad se hace pasar por Dios, se presenta como si fuese un Dios y requiere obediencia absoluta. En nombre de Dios, este sistema realiza todo esto que hemos mencionado, tergiversa el plan de salvación, tergiversa la obra de intercesión de Cristo, se revela hacia la apostasía y persigue al pueblo de Dios y hace grandes cosas. Ahora, mis amados hermanos, aquí encontramos que, a pesar de que esta potencia, que es la Roma papal, realiza grandes cosas, no olvidemos que al final de todo, al final, Cristo Jesús se levantará para darle el reino a los santos. Es necesario que sigamos confiando en nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga en este día.